bueno. Vamos a mirar a sus rostros, serios. Algunos están más sonrientes, como por ejemplo Mackendorf. Ella tiene una sonrisa, bien. Jonathan, ¿qué tal? Qué buenos auriculares esos, ¿eh? ¿Todo bien, doctor? ¿Qué tal? Buenos auriculares. Sí, buenos. Bien, vamos, 37. Yo diría que empecemos. 38. Eh, Dos cositas antes que nada. Ustedes vieron que empecé a pedirles como tarea que interroguen al asistente de Google, caso 16, que era una persona que consultó por una mujer por dolor abdominal, y el caso 14, para la semana que viene, creo que está la fecha, una muchacha que consultó por adelgazamiento. Hay cerca de entre 60 y 80 respuestas de la doctora Rosa, a través del asistente, ¿no? Que ustedes pueden requerir información. De manera que tienen que ensayar preguntas, por supuesto, relacionadas al caso, relacionadas al paciente, para conocer más de la paciente y del caso, vinculado a antecedentes, a síntomas, a enfermedades previas, en fin, tratando de rescatar la mayor posibilidad, información posible, y repitiendo el interrogatorio, ir mejorando, ir sacando más información. Esto es un buen ejercicio porque, dadas las condiciones actuales de la pandemia, no podemos arrimarnos al hospital, de manera que no podemos ver pacientes y ejercitar el interrogatorio, que es la base del diagnóstico clínico y el fundamento de la terapéutica, es decir, el buen diagnóstico. Entonces, yo creo que es una herramienta útil y que ustedes deben aprovecharla. Les pido que transcriban el diálogo, algunos ya lo han hecho con el caso 16, poniendo la pregunta textual que ustedes hacen, ¿sí? Y la respuesta textual que ustedes obtienen. Entonces, pueden poner A, alumno, la pregunta, R, Rosa, o respuesta, a continuación, y numeran las preguntas, cosa que yo pueda ver la cantidad de preguntas y respuestas coherentes que ustedes han obtenido del caso, ¿sí? Por supuesto que voy a considerar aquellos que han podido sacar mayor información, van a tener un concepto mejor. Esta es la forma, porque he visto que algunos me inventan un poco el diálogo como si fuera un paciente virtual, pero no el que está en el asistente, sino un paciente imaginario que ustedes imaginan cómo sería el interrogatorio. No, eso no. No, yo lo que quiero comprobar es la bondad de la aplicación. Es decir, que ustedes textualmente coloquen su pregunta y la respuesta obtenida, la respuesta coherente. Si es cualquier cosa, y no la pongan, intenten nuevamente el interrogatorio del comienzo. Es un poco tedioso al comienzo porque repite la pregunta, quiero saber de dónde eres o cómo te llamas. Cuando pregunta cómo te llamas, díganle sin temor el apellido y el nombre, cosa que yo pueda después en la computadora identificar un poco el trabajo que hicieron. Mi interés es que ustedes aprendan, no es el examen, sino que ustedes aprendan. Ahora, habitualmente hay que ser un poco rigurosos en el sentido de que tomar examen para que ustedes estudien, y yo creo que no es un buen método el obligarlos. Yo creo que tiene que nacer por motus propio ese interés por aprender y por saber. Bien, dicho esto, además estoy subiendo casos, es decir, como tarea van a ser los interrogatorios a los distintos casos clínicos que están en el asistente de Google. Eso como tarea. La devolución es en el editor de texto,
la transcripción del diálogo que ustedes han mantenido. Incluso la pregunta por el examen físico. ¿Palpó el abdomen? Sí, encontré tal cosa. ¿Qué dio el laboratorio? Tal cosa. ¿Se hizo una tomografía? ¿Qué dio la radiología o qué dio la eco? Bueno, te puede preguntar si no sale de una forma con otra forma de sinónimo de preguntar y por ahí el asistente entiende. Es decir. Bien. Y la otra parte de las actividades va a ser los casos que voy subiendo en PowerPoint para que ustedes escuchen un interrogatorio y puedan explorar la distintas información del caso. Como por ejemplo, en el caso de pancreatitis estaba un interrogatorio, había algunos signos, algunos exámenes complementarios como radiología, ecografía, laboratorio y un tutor. Y ustedes tienen integrado en un caso lo que es diagnóstico por imágenes, lo que es exámenes complementarios. Bien, hoy creo que han dado ya clases sobre diarreas agudas y crónicas. Hoy vamos a ver un poquitito algún caso clínico vinculado a una diarrea crónica, un PowerPoint donde vamos a ver también lo que hacíamos en años anteriores con respecto a este capítulo de digestivo. Y voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, no se asusten. Las preguntas que yo hago o voy a hacer en los Zoom van a ayudar a que ustedes pierdan ese temor cuando vayan a dar el oral. Yo los noto muy estresados cuando dan el oral, se pone toda la mente en blanco, es decir, están con un estrés. Y bueno, para evitar eso hay que ensayar antes, hay que prepararse para dar oral. Esto era más fácil cuando estábamos haciendo las cosas presenciales, porque ustedes convivían en Santo Tomé, podían reunirse, preguntarse. Acá es un poco más difícil, a menos que ustedes puedan, vía lo que es el Zoom, todos pueden sacar un Zoom particular, digamos. Es gratis, le dan 40 minutos, se pueden reunir varios. Entonces, a lo mejor, como actividad extra, sería bueno que ustedes puedan preguntarse entre ustedes, decir, bueno, te voy a preguntar, decime tal cosa, tal cosa. Es decir, es como que usted le toma el examen oral a un compañero y se van entrenando a perder un poco ese temor y a soltar un poco la lengua. Bien. Entonces yo voy a preguntar, por ejemplo, Boneto, dígame, ¿cuánto mide el intestino delgado? Muy bien, depende. Hablamos del humano y hablamos de un adulto. En el niño cuando nace es poquito, cortito, va creciendo una barbaridad. En un adulto, sí, más o menos. ¿Cuánto? Bueno, entre 5 y 10, imagínense, hay 5 y 10 metros es mucha la diferencia. Alrededor de 6, 7 metros, 6,50. Bien. ¿Y el intestino grueso? Sí, más o menos, 1,5 metros, 1,5 metros, 1,80 metros, 2 metros. Bien. Julián, ¿qué tal está el mate? ¿Dulce o amargo? Amargo como mate de gaucho, doctor. Mate amargo. Bueno. Bien. Entonces, ya que estamos, Julián, dígame, ¿cuáles son las funciones del intestino delgado? A ver, ¿qué funciones tiene el intestino delgado? Pero principalmente la absorción de nutrientes. Bueno, es una función de absorción de nutrientes, minerales. ¿Otra? Las células del intestino delgado.
¿Tiene función secretora también? Una función secretora segrega. ¿Sí? ¿Recuerda usted, digamos, cómo se defienden en las bacterias que quieren invadir las criptas intestinales? ¿Qué produce, digamos, el intestino para neutralizar un poco el efecto nocivo que pueden tener los gérmenes sobre sus paredes? ¿Recuerdan? Mucus. Dicen que en las lágrimas también suele haber. IgA. ¿Ah? Lisosima. Lisosima. Entonces tienen producción de moco para tapizar y neutralizar un poco el clorhídrico, tienen entonces una función secretora, una función de absorción y una función motora, una función motriz. ¿Eh? Y recuerda cuántas capas tenía, digamos, cómo estaba constituido histológicamente el intestino delgado, Godoy. ¿Cuántas capas tiene? Le van a ¿Tres preguntar. capas tiene dos? ¿Perdón? Mucosa. ¿Tres capas? Tres y diríamos que cuatro. La mucosa, la submucosa, la Mucosa, submucosa, muscularis muscular propia y y la serosa. y la ¿Eh? serosa. Sí. Sí. Bien. Ahora bien, como vamos a hablar de diarrea, lo que tenemos que conocer un poco es la función motora. ¿Cuál es la función motora normal? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los músculos del intestino delgado? A ver, Georgina, ¿tiene alguna idea de cómo son esos movimientos del intestino delgado? Movimientos propulsivos. Uno, hay una onda propulsiva, pero no solamente eso. Esa propulsiva es para transportar el alimento, pero para mezclarlo son movimientos segmentarios, rítmicos, de contracción y relajación, pero segmentarios, no propulsivos. Bien. Y la función del Kowalski, ¿qué le parece la función del colon? Es decir, del intestino grueso. Absorción de agua. La absorción de agua, fundamentalmente. ¿Sí? Bien. Y ahí la flora intestinal, la flora intestinal habitual, ¿es importante en el colon? ¿Qué es lo que hace esa flora intestinal? ¿No recuerdan? No, no recuerdo. Si yo le digo K y B, Doctor. y le digo K y B, ¿qué le estoy diciendo? Kowalski. Producción de vitamina K. Vitaminas. Claro, fundamental. Bien, bien, entonces, los trastornos de la motilidad, de la absorción o de la secreción pueden dar lugar a lo que conocemos como en el capítulo de las diarreas, es decir, los trastornos de la motilidad intestinal, que tienen su definición, lo que conocemos como diarrea, el aumento de la cantidad, el número de deposiciones y las características. Pero lo importante es que ustedes puedan resumir, digamos, como en toda la taxonomía de las enfermedades, tratar de tener, digamos, un orden. Y por eso yo le había puesto el Miró, pero puede ser cualquier cuadro sinóptico que ustedes tienen que ensayar para entender y poder resumir las cosas. Hay diarreas agudas y diarreas crónicas. ¿Sí? Y ahí agrupamos entidades que pueden manifestarse en forma aguda y con las características de una diarrea aguda, y aquellas que persisten en el tiempo y pueden dar lugar a diarreas crónicas. Dentro de las diarreas agudas hay una vieja clasificación de diarreas de tipo coleriforme y de tipo disenteriforme.
Las coleriformes son aquellas diarreas acuosas que no contienen al examen microscópico de las heces ni leucocitos ni hematíes. Aquellas diarreas que contienen glóbulos blancos y hematíes se las conoce como diarreas disenteriformes. Y dentro de la disentería o diarrea disenteriforme tenemos las bacilares y las amebianas. Las bacilares provocadas por la shigella y la salmonela, y las amebianas por la entomeba histolítica. Esto, después vienen las subdivisiones y después vamos a ver entonces una mayor bifurcación de cada una de estas diarreas. ¿Quiénes producen diarreas acuosas? ¿Cuáles las diarreas, es decir, coleriformes, como el cólera? Por eso viene de coleriforme. Son diarreas acuosas abundantes. Y las disenteriformes porque el tratamiento es el que varía. El tratamiento y el pronóstico. Y después tenemos las diarreas crónicas. Y las diarreas crónicas pueden ser malabsortivas o aquellas que no tienen trastornos en la absorción de nutrientes. Bien, dicho esto, vamos a ver un par de PowerPoint. Doctor, una Sí, pregunta. perdón. ¿Sí? ¿La coleriforme se podría decir también no inflamatoria? Claro, no son inflamatorias, no son inflamatorias. Sí. Ahora, ¿Y la a ver, desenteriforme perdón. podría ser inflamatoria también? Claro, el tema es así. Hay diarreas disenteriformes que pueden ser infecciosas o no infecciosas. Es decir, por ejemplo, en la colitis ulcerosa nosotros podemos tener leucocitos y podemos tener hematíes, ¿sí? Pero no es una diarrea infecciosa como la shigella o la salmonela. ¿Está? Ahora lo van a ver bien en los PowerPoint que vamos a pasar. Voy a compartir pantalla, voy a compartir el sonido y vamos a ver primero este PowerPoint. Bueno, esto es lo que hacíamos hace unos cuantos años, veíamos esto en las presenciales, veíamos estos casos. Una paciente joven con diarrea crónica, delgada, es decir, que cuando decimos diarrea crónica, Godoy, ¿cuánto tiempo de duración lleva este cuadro diarreico cuando decimos que es crónico? ¿Más de? ¿Mayor a 4 semanas? Me parece que es mucho, 4 semanas. ¿Qué dice Jacqueline? Más de 15 días, doctor. Más de 15 días, ¿sí? Yo creo que eso sería lo adecuado. Bien, entonces, hace más de 2 semanas que está con diarrea, ha adelgazado, tiene baja estatura y consulta por astenia y debilidad. Al examen físico hay una pérdida de masa muscular, palidez, hay una dermatitis herpetiforme, hay distensión abdominal, con borborismo, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Esta es la dermatitis periorificial o peribucal. Esto es un tránsito intestinal. Algunos estudios de laboratorio. Y vemos que las vellosidades intestinales son normales, las normales, y en la paciente están totalmente aplanadas. Acá deberíamos pedir entonces, es decir, se le ha hecho una biopsia yeyunal, ¿sí? Pero antes de la biopsia yeyunal podíamos haber pedido 2 exámenes de laboratorio. Por ejemplo, ¿qué me dice? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? No se asuste. Medeiros,
¿Qué le hubiéramos podido pedir ante una paciente que tiene estos síntomas y nosotros sospechamos? ¿Qué patología sospechamos con una paciente que tiene diarrea crónica, delgada, tiene esta dermatitis herpetiforme, tiene astenia, debilidad? ¿Qué sospechamos, Medeiro? Enfermedad celíaca. Sí, un síndrome de mala absorción por probablemente enfermedad celíaca. Un síndrome de mala absorción, probablemente una celiaquía, que es una de las más frecuentes. Antes de pedir la biopsia yeyunal, ¿qué examen podríamos pedirle? ¿Qué exámenes de laboratorio? ¿Qué le parece? ¿Qué pruebas? ¿Qué test? ¿Qué anticuerpos? Los anticuerpos, doctor. Claro. ¿Cuáles? Antiplanicie. Podría ser o Exacto. Bueno, muy bien. Inmunoglobulina A. Y de todas maneras, la prueba confirmatoria definitiva es la biopsia yeyunal con la alteración de la mucosa yeyunal. Acá tenemos otro caso de un varón de raza blanca de 50 años, presenta artralgias migratorias, tiene diarrea, tiene adelgazamiento, tiene febrícula intermitente y tiene algunas adenopatías o linfadenopatías y tiene un soplo cardíaco. Linfadenopatía, tiene un soplo. Bueno, también a este paciente se le hace por la diarrea crónica que tiene, las artralgias migratorias, la febrícula, el soplo cardíaco, hay una entidad rara, pero deben conocerla, porque por ahí algunos preguntan en el examen, si bien es rara la enfermedad, se presenta 1 o 2 casos por millón de habitantes. De manera que en aquellos lugares como Estados Unidos, que tienen 330 millones de habitantes, probablemente haya algunos casos y debería poder diagnosticarse. Esta es la enfermedad de Whipple. Whipple. Ella. Producida por Troferina, una bacteria gram positiva como la treporina. Bueno, muy bien. Tratamiento antibiótico. ¿Le dijeron algún antibiótico? ¿Le mencionaron? Meropenem. ¿No? ¿Perdón? Ceftriaxona. Sí, puede ser la ceftriaxona o penicilina incluso, y después puede ser tratamiento oral con tetraciclina y trimetoprima sulfa. Bueno, pero, digamos, no es necesario profundizar mucho en esto porque yo le digo, son enfermedades raras. La tercera también es un caso no habitual, digamos, en adultos, muy frecuente en niños y adolescentes, sobre todo en niños. En adultos, más raro. Paciente joven que presenta diarrea crónica con heces espumosas, malolientes, grasosas, tiene dispepsia con eructos y flatulencia, y un familiar padece un cuadro similar. Esto es muy importante cuando ustedes interrogan en la anamnesis sobre los antecedentes familiares. Es muy importante si alguien tiene lo mismo que el paciente que ustedes atienden. Porque si tiene lo mismo, puede ser que un mismo agente, una misma noxa o mismo agente haya impactado sobre los dos y le dan cuadros similares, o bien se trata de algún trastorno genético y hereditario, ¿sí? Por eso es importante, digamos, la pregunta si algún familiar padece lo mismo. Puede ser una situación que es heredada o una situación que es compartida porque el mismo agente actuó sobre las dos personas produciendo los mismos síntomas. ¿Está? La materia fecal, una prueba que ustedes ya, esto me están diciendo de qué se trata, tubito de ensayo, el color. A ver si alguien
María Aldana, ¿qué me dice de esto? ¿Qué le sugiere esta materia fecal y tinción de rojo? La grasa. ¿Está transpirando? ¿Usted está transpirando? ¿Sinónimo de transpira? ¿Es la esteatorrea que está teniendo? Sí, pero ¿cómo se llama el colorante? Ah, el Sudán 3. Ah, bueno, el Sudán. Acuérdense, cuando le hago la pregunta en el examen, empieza a transpirar, entonces le digo, ¿transpira? No, sudo. Sudán. Bien. Y acá se ven los quistes de Giardia. Bueno, no seguimos porque ahí se ven los quistecitos de la Giardia, hay que diferenciarlo de los quistes de la ameba histolítica, en la amebiasis. Bueno. Los síntomas. Estamos reiterando un poco lo que ustedes ya han visto en el teórico, pero es una forma de repasar esto que siempre se pregunta sobre diarrea en los exámenes. En el síndrome de mala absorción tenemos una diarrea crónica, es decir, prolongada. No siempre la diarrea es evidente. Hay otros componentes que toman más relevancia que la diarrea, que alarman más al paciente o que motivan la consulta del paciente. Después vamos a ver más adelante que incluso el paciente puede consultar por fatiga. Se cansa mucho al subir escaleras, le falta el aire. Entonces uno piensa que por ahí tiene un problema respiratorio o insuficiencia cardíaca, le falta el aire cuando sube la escalera y lo que tiene es un síndrome anémico. Y el síndrome anémico está producido por una mala absorción. Otras veces un paciente puede consultar porque de noche tiene sensaciones desagradables en los pies, pinchazos, descarga eléctrica, que son manifestaciones de una polineuropatía, una polineuritis. Y esto puede estar reflejando un síndrome de mala absorción. ¿Sí? Entonces, desde ahora tienen que saber que la enfermedad celíaca, que es la representativa, digamos, del síndrome de mala absorción por excelencia, por su gran difusión, tal es así que fíjense que todos los alimentos en los supermercados dice libre de gluten, y se puede evitar no ingiriendo gluten. Puede presentarse de muchas formas. Cuando uno no tiene un diagnóstico preciso frente a síntomas que confunden un poco, plantear como diagnóstico diferencial la posible mala absorción por celiaquía. ¿Sí? Bien. Sin embargo, esto es lo clásico: la esteatorrea, la distensión abdominal, aumento de los gases, flatulencias, malestar, es decir, dispepsia, pérdida de peso. Y las causas son múltiples. De estas, la celiaquía es tal vez la más representativa. Hay casos de pancreatitis crónica donde hay una insuficiencia exócrina de la producción de enzima pancreática, pasa, por ejemplo, el gastrinoma, la disminución de las sales biliares, que las sales biliares contribuyen a que la lipasa pancreática pueda absorber los triglicéridos degradados. Es decir, es necesario la presencia de sales biliares. Si por alguna razón no hay sales biliares en el intestino, se puede producir una dificultad para la absorción de las grasas. El sprue tropical, también una enfermedad rara.
La etiología es desconocida, pero se postula que puede ser infecciosa. Dijimos lo de Whipple. La obstrucción linfática, la tuberculosis, linfoma, esto ya es más raro. La insuficiencia vascular mesentérica, una carcinoma, hipotiroidismo y bueno. El diagnóstico, mire, hay muchas pruebas para diagnosticar la malabsorción. Una de ellas es la malabsorción de las grasas con un aumento de la eliminación de grasas por las heces en 24 horas. El Van de Kamer, que era lo que siempre se mencionó y que actualmente, como les dije alguna vez, no se utiliza por lo engorroso de la técnica, lo mal paga que está, se ha ido reemplazando por otras técnicas, entre ellas la detección con Sudan 3. El test de la decilosa, que detecta si hay una mala absorción, no dice qué tipo de mala absorción, pero sí si hay un trastorno en la absorción intestinal de nutrientes. Se le hace ingerir al paciente, digamos, una sustancia decilosa, se dosa en sangre y se dosa su excreción urinaria, que dura más o menos, persiste después de la ingesta, alrededor de 4 o 5 horas, la excreción por orina. En general, hay un aumento marcado de la sustancia en sangre, por eso se toma muestra sanguínea, y en el caso de haber un trastorno de mala absorción, no aparece en sangre ni en orina la decilosa. Y eso nos indica que hay una mala absorción intestinal y después tenemos que seguir estudiando de qué se trata. Bueno, albúmina marcada, test de secretina, hay una cantidad de pruebas. Entre ellas, la videoendoscopía y la biopsia intestinal, que se aplica tanto en el Whipple como en la enfermedad celíaca. En fin, en general, cuando hay dudas diagnósticas, la biopsia intestinal es una de las pruebas que nos acercan mejor al diagnóstico. Y los anticuerpos, antitransglutaminasa, antiendomicio, antigladina. Y hay diarreas crónicas sin mala absorción. Y hay una diarrea osmótica, una diarrea secretoria y una diarrea por alteración de la motilidad. Y una diarrea inflamatoria. La diarrea inflamatoria es un poco distinta a la diarrea disenteriforme de la que hemos hablado. En la diarrea disenteriforme está provocada la disentería por bacterias como la salmonela y la shigella. Son diarreas infecciosas, enteropenetrantes también se llaman, y después están las amebianas. Las diarreas inflamatorias, puede haber leucocitos y sangre en la materia fecal, pero no son de carácter infeccioso, como la colitis ulcerosa, el Crohn, la gastroenteritis eosinofílica, la asociada al SIDA y la colitis por radioterapia. La alteración de la motilidad intestinal está dada en el colon irritable, donde no hay una alteración anatómica demostrable. No se conoce exactamente, digamos, la fisiopatología o la etiología. La neuropatía diabética y el hipertiroidismo pueden dar alteraciones en la motilidad, aceleración de la motilidad y cursar con episodios de diarrea o en algunos casos con constipación, como ocurre en el colon irritable. Es decir, esa alteración de la motilidad no siempre es una aceleración del tránsito intestinal, sino que puede haber un enlentecimiento del tránsito intestinal. ¿Tá? Y esto no manifestarse en forma de diarrea, sino paradójicamente de constipación. Y la diarrea secretora, que es una de las diarreas, yo diría que frecuente, por lo menos en mi experiencia, esa diarrea que empezó de golpe, explosiva y que duró menos de 24 horas, se autolimitó sola.
¿Y qué comió? Y comí mayonesa, y comí, es decir, atribuibles a enterotoxinas, ¿sí? Por ejemplo, la del estáfilo, ¿sí? Que son, vuelvo a repetir, no diarreas infecciosas, sino producidas por la toxina que elimina el germen, que prolifera a veces en las comidas que se guardan sin tomar las precauciones de enfriamiento, en fin, son toxinas, y estas son las famosas intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Y después hay otras diarreas secretoras, como los tumores secretores de hormonas y el adenoma velloso de recto. Adenoma velloso de recto, también una entidad no muy frecuente, caracterizada por una gran pérdida de potasio. Sí, Piccini, lo escucho. Perdón, doctor. ¿Estas diarreas secretoras no serían agudas entonces, las provocadas por enterotoxinas? Diarrea, esta, sí, esto está mal el título, porque esto sería diarreas agudas, sí. Esta bien. sería una diarrea aguda, ¿sí? Bien. Lo Gracias, mismo, doctor. a ver, estas son diarreas crónicas, sin lugar a dudas. Sí, Estas solamente la son enterotóxica. crónicas, estas son crónicas, y esta tendríamos que sacarla de acá, porque esta es una diarrea aguda, sí. En general Bien. duran menos de 24 horas, sí. Esto Gracias, lo vamos a corregir, Y después las diarreas osmóticas, que no, a ver, las diarreas osmóticas, que a veces son, digamos, provocadas como tratamiento médico, es decir, se le da lacturona al enfermo para limpieza intestinal, cuando va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía colónica, se hace una limpieza del colon con sustancias osmóticas como el manitol, por ejemplo, ¿sí? Se le da de tomar para que se produzca una diarrea osmótica y barra la flora que está en el colon y que puede volverse patógena frente a las maniobras, puede haber bacteriemia y hacer translocación bacteriana. Entonces, hay diarreas osmóticas producidas por sustancias osmóticas que impiden la absorción de agua en el colon, ¿sí? Y producen diarrea. Entonces, estas diarreas se investigan, bueno, leucocitos en materia fecal, sangre oculta en heces, el pH de las heces, anticuerpos para yardias por ELISA, por ejemplo, en el caso de la, digamos, esto está un poco mezclado porque el diagnóstico de las diarreas en general, de las diarreas crónicas en general, porque, por ejemplo, si voy a investigar yardias, las yardias habitualmente pueden provocar mala absorción. Lo mismo que las grasas en heces. Es para investigar en general las diarreas crónicas. Coprocultivo, biopsia rectal. Los diagnósticos diferenciales. De la enfermedad celíaca. Bueno, el intestino irritable, la insuficiencia pancreática, la obstrucción linfática, el SPRU, la deficiencia de lactosa, el Whipple, la yardiasis y el gastrinoma. Determinación de grasas en heces, desilosa, anticuerpos, los anticuerpos y biopsia yuyunal. El Whipple, que ya le digo que es raro, diagnósticos diferenciales, el SPRU, enteropatía inflamatoria, sarcoidosis, vasculitis, endocarditis infecciosa, esto por el soplo, ¿no es cierto? Y la febrícula, linfoma intestinal, BC, laboratorio PCR, la prueba de polimerasa y la biopsia endoscópica duodenal. Y la yardiasis, diagnóstico diferencial con amebiasis, gastroenteritis, deficiencia de lactosa, el celíaco, consumo laxante, el Crohn, examen copoparasitológico directo, inmunoanálisis y el enterotest. Bien, vamos a cerrar esto. Siempre me pasa lo mismo.
No. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Bueno, acá vamos a ver entonces un caso que armamos donde hay un interrogatorio que vamos a escuchar y después, como siempre, ver los exámenes complementarios y un tutor. Díganme si hay dificultades para escuchar el interrogatorio, me avisan. Hola, Tania. Hola, doctor. ¿Cuántos años tiene? Este mes cumplo 25. Bueno, cuénteme qué le pasa. Y desde hace más o menos 3 meses tengo dolores de cabeza, dolores de panza y mucha diarrea. ¿Y qué es esto de mucha diarrea? Y casi siempre después de comer tengo ganas de ir al baño. Ajá. ¿Y cómo es esa diarrea? Y es muy maloliente y espumosa. ¿Es muy líquida? No, doctor, es más bien pastosa, como grasosa y flota en el inodoro. A veces es como un líquido espeso amarillento. ¿Y ha visto que hubiera sangre? No, doctor, no vi. ¿Y alguna otra cosa que usted me pueda contar? Y no tengo apetito, ahora todas las comidas me caen mal, tengo eructos, muchos gases. ¿Y ha perdido peso en este tiempo? Sí, doctor, unos 5 kilos. ¿Y antes usted comía de todo? Sí, pero las comidas grasas y los fritos siempre me caían mal. Ajá. ¿Y se siente decaída o como sin ganas, como cansada? Sí, doctor, en estos últimos días. ¿Y alguien de la familia tuvo algún problema similar al suyo? No, de mi familia no, pero a mi amiga le está pasando lo mismo desde que volvimos. ¿Desde que volvieron de dónde? De Haití, porque somos enfermeras voluntarias. Bueno, bien, si me permite, la voy a examinar. Bueno, esto son los síntomas bastante clásicos en las diarreas crónicas malabsortivas. Hay muchas entidades que tienen la misma sintomatología. Acá la pista es que una compañera, una amiga de ella, también enfermera como ella, hicieron un viaje a un país Centroamérica y parece que tienen algunas manifestaciones en común ambas. Entonces, ahí hay que pensar en un agente que ha provocado la misma situación en las dos personas. Bueno, la diarrea y el hecho de tomar agua, digamos, que puede contener agentes infecciosos. Agua estancada o agua, digamos, que está contaminada. Bien. Esto lo voy a sacar. Y vamos a ver algunos signos, como la dispepsia, los dolores, la pesadez postprandial, los eructos, borborismo, el adelgazamiento, el pliegue cutáneo, y pueden aparecer estas lesiones pruriginosas en la piel. En radiografía, bueno, se ve tal vez un tránsito intestinal acelerado. En práctica, ¿qué podríamos ver? Una biopsia lunar videoendoscópica. Y su envío a anatomía patológica, donde se observan en las criptas, miren, se ven yardias en las criptas.
Antes de la biopsia hubiéramos podido hacer tal vez un laboratorio donde se tiñe las grasas con el Sudan 3, donde los anticuerpos para celiaquía son negativos, donde se pueden observar en el examen directo los quistes y trofoitos de Giardia, en el microscopio en fresco, aunque por ELISA también se podría ver antígenos contra la Giardia, o identificación por PCR, pero esto ya es más caro, es un test más específico, el test de polimerasa. En la eco no... Bueno, en la eco acá, ¿qué vemos? Y vemos una vesícula biliar con litos en su interior. Es muy común encontrar cálculos, sobre todo en mujeres de alrededor de poco más edad. Se dice que en mujeres de 40 años el hallazgo ecográfico de litiasis supera el 30%. Hay un estudio hecho por un médico rosarino hace muchos años con el tamizado de materia fecal en mujeres de alrededor de 40 años. El tamizado es, digamos, las heces, recogerlas y en un sedazo, en un tamiz, diluirlas y quedan piedritas. La eliminación de litos, digamos. En el 30% de mujeres en ese estudio, de alrededor de 40 años, se observaron litos, digamos, microlitos en heces, como que se están eliminando por el coledo con pequeños calculitos que se forman en la vesícula. De manera que la litiasis vesicular asintomática es un hallazgo muy frecuente cuando uno practica ecografía. Pero eso no quiere decir que la causa de la esteatorrea de esta muchacha haya sido, digamos, o tengan algo que ver con la obstrucción biliar y la falta de bilis en el intestino. Nada que ver. Simplemente un hallazgo. Bien, en el electro no hay nada. En el electro normal. Vemos en la evolución si hay algo. Bueno, dice, mujer de 25 años consulta porque de hace 3 meses presenta cefalea, diarrea recurrente postpranteal, dispepsia, eructo, flatulencia, notó además cambios en la característica de las heces, siendo las mismas muy malolientes y espumosas, de color amarillo, claro, consistencia pastosa, aspecto grasoso. Refiere haber adelgazado varios kilos, se encuentra inapetente, un familiar dice que cohabita con ella, padece un cuadro similar. No sé, dijo que era una amiga, no familiar. Ambos efectuaron un viaje por Sudamérica antes de la aparición de sus síntomas. Rash urticariano generalizado. Hay que investigar también en estos pacientes que tienen mala absorción. Por eso que cuando hagan el interrogatorio del caso 14, pregunte si hubo cambios de carácter, cambios en la libido. Es decir, puede afectar incluso el sistema nervioso también. Y cambios de carácter. No, en la evolución no hay nada. Y vamos a ir a ver un poco el tutor. Entonces, diarrea. Aumento de volumen, frecuencia o disminución de la consistencia de las deposiciones en relación con el hábito intestinal de cada individuo. Heces con un peso mayor de 200 gramos y más de 3 deposiciones por día. La aguda es menos de 2 semanas, una persistente de 2 a 4 semanas, le llaman persistente, bueno. Y la crónica, como dijo una de ustedes, mayor de 4 semanas. En realidad, cuando una diarrea dura más de 2 semanas, ya consideramos de que esto no es una diarrea aguda. Que si es persistente, que si es crónica, y medio que esto no nos separa un grupo de enfermedades. Digo, si pasó las 4 semanas, entonces tal cosa,
y si no llegó a las 4 semanas, entonces está la otra. Y esto es muy relativo. De manera que, si ustedes quieren mencionarlo así, lo mencionan, pero si no, las agudas menos de 2 semanas y las que tienen más de 2 semanas pueden ser crónicas, o bien persistentes. La etiología, inflamatoria, el Crohn, la colitis isquémica, la enterocolitis por radiación, la gastroenteritis eosinofílica. La osmótica, la insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano, la enfermedad celíaca y el Whipple. La secretora, carcinoide, citosis sistémica. Estas son enfermedades raras, ¿no? Schollinger-Ellison y la colitis microscópica. La alteración de la motilidad, intestino irritable, hipertiroidismo, vagotomía, y acá síndrome de mala absorción por alteración de la motilidad. Poco raro que la motilidad me cause mala absorción, pero puede suceder. Las manifestaciones clínicas, volvemos a insistir, abundantes, pastosas, flotan en el agua. Diarrea, dice, no necesariamente, hay veces en que no es la diarrea la manifestación principal de la mala absorción. Meteorismo, flatulencia, distensión, sí. La dispepsia, la pérdida de peso y el decaimiento. Y vuelvo a repetir que muchas veces lo que motiva la consulta es el déficit específico absortivo que tiene ese paciente. Hay algunos donde es la anemia lo que más lo caracteriza. Otras son manifestaciones hemorrágicas, porque hay un problema con la absorción de la vitamina K. Otra, dolores óseos, tetania, fractura por déficit de calcio y vitamina D. Recuerden de preguntar después, cuando hagan el interrogatorio al caso 14, recuerden de preguntar si no tuvo alguna fractura o algún golpe. Alteraciones cutáneas y mucosas, neuropatías periféricas, por lo que les decía, la polineuritis. La polineuritis con la aparición de parestesias, es decir, pinchazo, descarga eléctrica, por déficit de complejo B. Amenorrea, o impotencia en el hombre, amenorrea en la mujer. Por eso recuerden, cuando tengan el caso 14, preguntar por su última menstruación. Edemas y ascitis por hipoproteinemia. Bueno, acá pueden ir a ver esto. Creo que les subí yo este PowerPoint. Si lo subí, van a tener esto donde pueden ir a consultar a internet para explayarse un poco más sobre mala absorción, sobre esteatorrea y sobre diarrea. Bueno, vamos a... Doctor. Sí. Tengo una pregunta. Sí, doctor. En un caso como este, donde por la clínica se puede identificar que es una giardiasis, Sí. yo puedo hacer una conducta empírica si yo estoy trabajando en un local lejos donde no hay todo ese aparato para hacer exámenes. Metronidazol. Sí, la pregunta es si lo puede trabajar con conducta empírica y... Y sí, es decir, a ver, si usted tiene a un paciente que después de un viaje presenta una diarrea crónica con heces que tienen unas características particulares que son grasosas o que flotan, y que esto está persistiendo más allá de las 3 semanas, 4 semanas, y hay alguien que ha hecho el viaje con ella, y estamos autorizados, digamos, si no tenemos posibilidades de hacer, digamos, una biopsia yeyunal o más pruebas de laboratorio, le damos metronidazol.
Y si es una giardiasis, va a responder al cabo de 15 días, va a responder al tratamiento, va a mejorar. Si no mejora, y bueno, ahí vamos a tener que derivarla para estudiarla, digamos, y esto de que otra compañera de ella tuvo lo mismo, y sería mucha casualidad. Yo creo que el hecho, digamos, del contagio, a ver, no es del contagio, no es que una contagió a otra, sino que las dos tuvieron la ingesta, digamos, esta es la famosa diarrea del viajero, ¿sí? En una gran proporción está provocada por giardias, ¿sí? Lo que pasa que en el adulto, y pasa el cuadro medio desapercibido, no tiene, digamos, la repercusión que tiene en esta paciente que le estoy mostrando. No es frecuente que una persona de 25 años haga una giardiasis de esta naturaleza con una invasión importante de las criptas y provoque una mala absorción tan manifiesta, ¿tá? Yo se los traigo como un ejemplo, digamos, de que, bueno, hay parasitosis que pueden provocar una mala absorción y una diarrea crónica, ¿tá? Bien. Después de diarreas, ¿han tenido alguna otra clase? ¿O esa fue la última? ¿Qué me dice de Freita, Flores? Diverticulitis, doctor. Ah, tuvieron diverticulitis. Diverticulitis y tuve otra también que no me recuerdo. ¿Qué otra, Godoy? ¿Cómo se llama el gato, Nora? Morenita. Además de diverticulitis, ¿qué vieron? Apendicitis. Ah, bueno, apendicitis, sí. Abdominal. Ilio también. Abdomen agudo en general. Ilio, sí. Sí. ¿Ilio también? A la miércoles que vieron cosas. Vieron abdomen agudo. ¿Y cuántas causas de abdomen agudo vieron, Solo apendicitis y dio... No, bueno. No, ¿solamente apendicitis y diagnósticos diferenciales de apendicitis o no? Bueno, yo les voy a contar un caso, entonces. Doctor, una pregunta antes. ¿La diarrea la no infecciosa también se clasifica en no inflamatoria e inflamatoria o no? ¿O solo las infecciosas? A ver, las diarreas inflamatorias pueden ser diarreas crónicas, ¿sí? Y las diarreas infecciosas habitualmente son agudas. Las diarreas inflamatorias pueden cursar con fiebre, con leucocitos y sangre en materias fecales, pero el coprocultivo, en general, es negativo. En las diarreas infecciosas no van más allá de las 2-3 semanas una diarrea infecciosa. En general, son diarreas que comienzan bruscamente, que son únicas, que son episodios que aparecieron por primera vez en el enfermo. En las diarreas inflamatorias en general hay antecedentes de episodios, hay reagudizaciones y periodos de calma y de reagudización. Pero en los antecedentes, digamos, se encuentra de que esto viene ya desde atrás, este cuadro, digamos, de hipermotilidad y de inflamación intestinal con diarrea. En cambio, la diarrea aguda, un tipo que estaba sano, que nunca había tenido diarrea, y de repente empieza con fiebre alta, con deposiciones diarreicas, con dolores abdominales, y muco, moco, pus y sangre en la materia fecal, ¿sí? No sé, queda la duda, ¿cómo sería la cosa? No sé, queda más o menos... A mí se me cortaba el internet. En la paciente que tenía giardia, ella tenía más de 3 meses de evolución, ¿no? Y no se clasifica. Sí, tenía mucho tiempo de evolución. Esta era una diarrea crónica, pero no estamos dentro de la diarrea. Ojo, cuando hablamos de diarreas infecciosas, si bien es parasitaria,
Cuando decimos diarrea infecciosa nos estamos refiriendo a las diarreas enteropenetrantes, a los cuadros disenteriformes, ¿sí? A la disentería, donde hay moco, pus y sangre, ¿sí? Son diarreas bacterianas o amebianas. Es decir, las bacterianas, vuelvo a insistir, la más frecuente es la shigella, la shigelosis, y después la salmonelosis. Y de las amebianas, disentería amebiana, que también tiene fiebre, moco, pus y sangre, pero no es una bacteria, sino que es una ameba histolítica. Y las amebiasis van a tener su importancia porque no son tan frecuentes, en nuestro país al menos, sí en otros países, está vinculado al subdesarrollo, a la contaminación de los alimentos, del agua, pueden provocar abscesos amebianos en el hígado, las amebiasis, la ameba histolítica. Ahora, la Giardia es un parásito. Si bien dentro de las enfermedades infecciosas están las parasitarias, el término infecciosa lo reservamos para las diarreas enteropenetrantes o diarreas disenteriformes, disentería bacilar, le llamamos bacilar a la salmonelosis y a la shigelosis. Bien, y esas sí se tratan con antibióticos, las giardias con metronidazol. Bueno, les decía que les voy a contar un caso. Hace bastantes años, Pablo, mi hijo mayor, tenía 18 años. Y en aquella época nos dedicamos un poco a la informática y a la aplicación de multimedia, antes que saliera el Windows. Él lo manejaba con una videocasetera, mostraba imágenes, hizo un software de autor para generar guiones didácticos tipo PowerPoint, ¿sí? Nada más que las imágenes había que verlas en un televisor y el texto y los gráficos en la computadora. Bueno, viajamos a Tandil, en una empresa de cómputos de Tandil, que estaban interesados en lo que hacía Pablo, y un buen día él tenía un problema del tercer molar retenido y estaba con antibióticos, estaba tomando ampicilina. Y un día estábamos comiendo en el restaurante del hotel, al mediodía, y de repente dice, uy, me dice, me duele acá el estómago. Pero así, ¿eh? Y dejó de comer. Bueno, y lo vi descompuesto, con ese dolor epigástrico. Nos vamos a la habitación y digo, bueno, dormí un rato la siesta. La noche anterior habíamos ido a jugar al pádel y se había golpeado un poco contra la pared de la cancha, y había tenido un golpecito acá en la zona lumbar. Bueno, a la tarde le empezó a doler, pero le dolía toda la panza. ¿Y cómo era el dolor? Y eran como retorcijones, como si fuera un cuadro de enterocolitis. Y empezó con diarrea. Bueno, le dije, bueno, mira, vamos a suspender el antibiótico para no enmascarar nada. Bueno, eso era un viernes. El sábado a la mañana nos venimos de vuelta de Tandil a Resistencia. En el viaje vino durmiendo, paramos en una estación de servicio, no quiso comer. Le pregunté cómo estaba, me dice, sí, me duele, una molestia generalizada en el abdomen. No creo que haya tenido, no me contó si había tenido un vómito o algo, pero sí inapetencia y diarrea. Cuando llegamos a la noche a Resistencia, la mamá le va a dar un beso y dice, este chico está con fiebre. Efectivamente, tomó el termómetro 38. Bueno, el domingo a la mañana él continuaba con esa molestia, estaba pálido, seguía con fiebre. Lo llevo al Hospital Escuela de Corrientes, con un bolsito, pues digo, bueno, este va a tener que quedar internado, un cuadro agudo, abdominal. Yo no acostumbro ni acostumbré a atender a un familiar, a revisarlo, no, siempre uno no es objetivo cuando se trata de un familiar.
En general, a mis hijos los puse siempre, con mi esposa, en manos de un colega. Bueno, esa mañana en el hospital me atiende el jefe de guardia. El jefe de guardia era un ex residente mío de terapia intensiva que dejó la terapia intensiva para ir a hacer cirugía a Buenos Aires, al Güemes. No voy a decir el apellido, aunque esta anécdota la conocen todos mis colegas terapistas y todo eso. El doctor, pregúntele algún día al doctor Miguel. Bueno, lo revisa, estaba con 39 de temperatura axilar, lo revisa, lo palpa el abdomen y me dice, doctor, esto no es para internarte, esto no es quirúrgico, es una enterocolitis, esto va a andar bien con antibióticos. Digo, ¿estás seguro, Marcelo? Sí, doctor, me juego el título. Tal es así que cuando se cumplió ahora 40 años de la terapia intensiva, nos reunimos ahora el año pasado, del 79 al 2019 se cumplieron 40 años. Nos reunimos, él estaba y le digo, Marcelo, estoy esperando el título, para rompérselo. Bueno. La cosa es que vuelvo a Resistencia y en la casa de al lado vivía el director del Hospital Perrando, amigo mío, cirujano. Trato de que lo vea y me dice, no, viajó a Misiones, viene a la nochecita. Ya estamos a domingo. El domingo a la noche, ni bien llega, le digo, Omar, ¿no querés revisarlo a Pablo? Le digo, mirá, está con un cuadro, no me gusta, le digo, está con fiebre, está con un dolor generalizado, está con deposiciones diarreicas. También había tenido un poquito de disuria, ardor al orinar. Y por ahí tuvo un vómito también. Bueno, viene Omar, lo revisa del costado. Me dice, mirá, dice, no, un abdomen blando. Acá no hay ningún signo alarmante. Esto tiene que ser nomás, como te dijo Marcelo, una colitis, una enterocolitis. Antibiótico. Bueno. Mañana del lunes, lo mismo, seguía igual. Mi mujer es bioquímica, le digo, mirá, vamos a hacer leucocitos en materia fecales y un hemograma. Llevábamos viernes a la tarde, a sábado, a domingo, ya a lunes, 3 días. No hay leucocitos en materia fecal. No hay leucocitos en materia fecal. De manera que una enterocolitis o una colitis que me dé fiebre y esos síntomas y no tenga leucocitos, y esto no era una cosa infecciosa, no era una infección intestinal, digamos. Y en el hemograma, ¿qué había? Y como ustedes imaginan, desviación a izquierda. No eran muchos los leucocitos. 10.000, no sé. Pero gran desviación a izquierda. ¿Qué es la desviación a izquierda? La aparición de núcleos encallados, y fundamentalmente los bilobulados. Yo les mencioné el Arnet, que era una discusión entre Schilling y Arnet en Alemania, donde Schilling decía nada más que había que verlos en banda para decir si había desviación a izquierda, es decir, encallado. Y Arnet decía, no, hay que contar 100 polimorfos nucleares, ver todos los núcleos cómo están cementados, y ahí sí podemos decir la desviación a izquierda. Bueno, la cosa es que había desviación a izquierda, había algunas granulaciones tóxicas, bien un hemograma de infección. Bueno, día martes. Lo llamo a un infectólogo de la escuela, el doctor Corrales, lo consulto, le digo, mira, doctor, ¿no quiere verlo? Porque acá los colegas dicen que esto es una colitis, pero resulta que... Bueno,
tampoco no aportó nada, lo revisó, la panza blanda. Vamos al miércoles, ya llevamos 5 días, lo llamo al doctor D'Angelo, que era el que quedó en el hospital escuela como jefe de cirugía cuando falleció el doctor Tono González, y lo interno en un sanatorio de Resistencia a Pablo, y bueno, y pido una junta médica, y viene el doctor D'Angelo, panza blanda. Le digo, mire, panza blanda, pero 5 días así, no. Les exigí que hicieran una laparotomía exploradora. Bien. Josiani, ¿qué encontraron en la panza de Pablito? Bien, les sigo contando la historia. Entonces, comenzó bruscamente adelante de mis ojos con un dolor epigástrico. Se difundió ese dolor con las horas, un dolor difuso en el abdomen que no lo podía precisar la localización. Tuvo diarrea, tuvo disuria, tuvo vómito y tuvo fiebre. De todos estos síntomas, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué cronología podemos rescatar? ¿De Murphy? La cronología de Murphy. Dolor brusco en el epigastrio. Difusión al resto del abdomen. Vómito y fiebre. Claro. Pero el señor Murphy, cuando describió la cronología, no dijo que debía aparecer un signo de Bloomberg positivo. El signo de Bloomberg, ¿qué es el signo de Bloomberg? González Melisa. El Bloomberg, ¿qué es el signo de Bloomberg? Dolor a la descompresión en el punto de McBurney. Sí, ¿y por qué se produce dolor a la descompresión? Por la irritación que hay. ¿De qué? Del apéndice. El peritoneo. El peritoneo. Del peritoneo parietal. Del peritoneo parietal. ¿Sí? Bien. Pero Pablo no tenía dolor exquisito en el punto de McBurney ni descompresión dolorosa. ¿Por qué? ¿Estaba retrosecal, doctor? Porque era una apendicitis retrosecal ascendente, hacia atrás y hacia arriba. Entonces, no había irritación peritoneal, porque estaba detrás del colon y hacia arriba. Entonces, el dolor abdominal, hay 2 vías de conducción diferentes. Hay un dolor visceral y hay un dolor parietal. ¿Tá? Y las vías de conducción son diferentes. Entonces, el dolor visceral es un dolor difuso donde no se puede localizar, y hay una vía del dolor que por ahí es pregunta de examen. Yo no suelo preguntar porque ya es... Pero bueno, pero alguien por ahí le pregunta, así que vean vías del dolor, la conducción del dolor en los cuadros agudos abdominales, ¿sí? Péguenle una leidita. Bien, entonces se encontró un apéndice perforada, pero plastronada, es decir, no hubo, era una peritonitis localizada. Estaba perforada la punta del apéndice con un plastrón, es decir, estaba bloqueada, no se diseminó. Ahora bien, se opera, se extrae el apéndice, y a las 48 horas seguía con fiebre, se le hace una ecografía. No era muy frecuente la práctica ecográfica, no era muy frecuente, así que acá había un solo lugar confiable donde hacer una ecografía abdominal. Y se informa una colección en el espacio de Morrison de 60 mililitros, es decir, más o menos una colección de 6 centímetros líquida.
Entonces los cirujanos me dicen, mirá, esto parece ser un absceso. Vamos a tener que drenarlo. Ay, ay, ay. Digo, otra intervención quirúrgica, anestesia, es decir, abrir otra vez la panza. Y digo, vamos a esperar hasta mañana. A la mañana siguiente lo veía con mejor semblante. ¿Vio lo que es, digamos, el ojo clínico? Cuando ustedes describen las fases de un paciente, van a empezar en la práctica médica, van a empezar a notar que cuando el paciente, si es mujer, comienza a querer pintarse los labios, así, la expresión del rostro, es decir, uno empieza a ver y a distinguir aquel paciente que se está recuperando, que está mejor, que se siente mejor, y aquel paciente que no se está recuperando, que no está bien. Usted dice, ¿y cómo se traduce eso? Fases compuestas, fases descompuestas. ¿Qué es la fase compuesta, la fase descompuesta? Y es la manera de describir lo que no sabemos exactamente qué denominar, si la comisura labial, si la apertura palpebral, qué es lo que hay en el rostro que nosotros podamos describir para decir este paciente lo vemos mejor o lo vemos peor. Y bueno, es el famoso ojo clínico después de ver pacientes y comparar la evolución, y ustedes empiezan a percibir, digamos, esa mejoría del paciente, en el ánimo, en la expresión. Es sutil, pero es parte de la práctica médica que ustedes van a ir adquiriendo. Cuando dicen, no me gusta la cara de este enfermo. Y no es porque esté pálido a lo mejor, o porque tenga ptosis palpebral, es una percepción. Ya el día de mañana van a recordar esto cuando ustedes practiquen la medicina. Bueno, la cosa es que yo lo vi mejor, a pesar de que tuvo sus picos de fiebre, a pesar de que seguía taquicárdico. Y antes de asentir a que lo operara nuevamente, le pido a mi esposa que le saque una muestrita de sangre y se la llevo a el bioquímico del Hospital Perrando, el doctor ya falleció, doctor Petraglia, que escribió un librito que yo no lo pude conseguir, lo perdí y no lo pude volver a conseguir, que se llamaba El hemograma en la infección. El hemograma en la infección. Este hombre fue jefe de laboratorio del Perrando durante, no sé, 30 años, y tenía el hábito de ir a los ateneos, de ver la autopsia de los pacientes, de ver los exámenes clínicos, de ver los cultivos y de ver el hemograma. Y a través de los hallazgos del hemograma, él podía dilucidar la patología del paciente. Las enfermedades tienen un impacto tan importante en la morfología de los glóbulos, en las características tintoriales, que son datos tan sutiles que únicamente la experiencia y la observación y la correlación y la comparación con el resto de la información que le da la enfermedad a través de diagnóstico por imágenes, a través de la anatomía patológica, a través de la bacteriología, a través de la clínica, la composición de todo eso caracterizaba la enfermedad y además se reflejaba en el hemograma. Ya les dije alguna vez que se ha perdido esta virtud de ver en el hemograma cómo se reflejan las enfermedades. Hay muy poca gente que está haciendo esto. ¿Por qué? Porque la aparatología vino a reemplazar ese ojo experimentado para ver el hemograma. Y se piensa que hay otra forma de hacer diagnóstico donde se puede prescindir del hemograma. Y la PCR, todas las técnicas de laboratorio modernas, etc. Pero hay una donde todavía se puede prescindir del hemograma para el diagnóstico de la septicemia y de la sepsis. Esa es mi opinión. La riqueza de información que tiene el hemograma en las infecciones graves, en la sepsis, y no las dan otro método de laboratorio.
por el momento. El día de mañana, cuando se posibilite el reconocimiento de patrones, identificar no solamente que esto es un polimorfo nuclear o esto es un eosinófilo, sino la característica, la cromatina, la presencia de vacuola, donde haya, digamos, comparación de patrones, y así como una cámara fotográfica es capaz de identificar el rostro de una persona, identificarla, se puede identificar justamente el neutrófilo tóxico. El neutrófilo tóxico, que es el que ha engullido la bacteria y ha producido esos cambios morfológicos que les cuento. Bueno, el hecho es que ese día, ya creo que estábamos en jueves o viernes, ya una semana, seguía con fiebre, apareció eso en la ecografía, le llevo al doctor Petralia y le digo, doctor, mire, este es el caso de mi hijo, yo quisiera saber si usted piensa que esto es compatible con un absceso intraabdominal. Es decir, porque la posición de los cirujanos es que la colección en el Morrison era pus que se había acumulado. Y si hay pus, la única manera es evacuarlo. Y en ese tiempo no se hacían funciones evacuadoras bajo control tomográfico o ecográfico. Hoy día sí, hoy si tenemos un absceso localizado en el hígado o subhepático, en el Morrison, donde se pueda llegar con una punción, con control ecográfico, tomográfico, se lo punza y se lo evacúa. En esa época medio era cielo abierto, había que abrirlo e ir a... Bueno, el doctor Petralia se pasó media hora mirando el hemograma y me dijo, no doctor, mire, acá empiezan a ver ya eosinófilos y la cromatina y no hay vacuolas y no son granulaciones tóxicas estas. No, doctor, esto no es compatible con un absceso. Miércoles, bueno. Y yo confié de que no era un absceso. De manera que se hicieron controles sucesivos ecográficos y esa colección de 60 centímetros, de 60 mililitros, perdón, y se fue achicando, disminuyendo el contenido, se reabsorbió. Si es pus, en general no se reabsorbe el pus. Esto era líquido en la celda o en la fosa de Morrison, que se fue reabsorbiendo. Y al cabo de una semana más, la reabsorción fue completa, es decir, se retiraron drenajes, y se recuperó. Quedó una cicatriz queloide, grande, pero bueno. De manera que, con esto quiero señalarle, que yo, si bien había leído el tema de la apendicitis retrocecal, recién ahí pude diagnosticar después varias apendicitis retrocecales. ¿Por qué? Porque lo conocí al Papa y a Messi. Esto ya lo vi. ¿Está? Y lo vi personalmente, no en figurita. Y lo que más me llamó la atención, que distinguidos colegas cirujanos, primero en el Hospital Escuela, que hizo una residencia en el Güemes, en Buenos Aires, de 4 años, jefe de guardia, se le escapó una apendicitis retrocecal. Y a mi colega, de acá al lado de mi casa, se le escapó una apendicitis retrocecal. Increíble. Y uno dice, ¿pero será que no es tan frecuente? Y a lo mejor no es tan frecuente como la apendicitis clásica. Pero si uno no ha visto una, digamos, con todo lo florido que tiene, como es la diarrea, ¿por qué la diarrea? Y porque está irritando el intestino. ¿Y por qué la disuria? Y porque está irritando el uréter. Entonces confunde. Claro, tengo una panza blanda, no tengo lumbar. Por el contrario, está con disuria, está con diarrea, confunde. Pero bueno, una vez que usted ha visto un paciente que tiene cronología de Murphy y que tiene panza blanda, apendicitis retrocecal. Hoy día es más fácil porque hoy tenemos tomografía
y con la tomografía se localiza perfectamente el apéndice retrocecal, inflamado, cuando uno tiene una duda diagnóstica. Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. una inflamación del peritoneo, entonces, me puede llegar a afectar cualquier órgano del abdomen. Perdón, ¿cómo es la cosa? Una peritonitis me puede llegar a afectar cualquier órgano del abdomen, entonces. No, la peritonitis es la peritonitis, digamos. La apendicitis retrocecal, estamos hablando de una apendicitis retrocecal, que el proceso inflamatorio, ¿sí?, determinó la irritación del intestino y el hiperperistaltismo y la irritación del uréter con la disuria, es decir, ese uréter tiene, digamos, contracciones dolorosas y que se traducen como dificultad para orinar, una leve disuria, esa irritación. Pero la peritonitis es otra cosa, la peritonitis es una inflamación generalizada del peritoneo. Y puede haber, en general, hay colección líquida en interasas y a veces colecciones purulentas. Por ejemplo, ustedes hablaron de diverticulitis. Bueno, la diverticulitis tiene varias complicaciones. Primero, la diverticulitis viene de un divertículo inflamado. La diverticulosis es un hallazgo bastante frecuente en pacientes que tienen divertículos colónicos, o es decir, en el colon, en el sigmoide o en el colon. Que son pequeñas bolsitas, pequeños saquitos que ustedes ya creo que habrán visto una radiografía de un divertículo, son como bolsitas, que se inflaman. Cuando se inflaman aparece dolor abdominal y aparece fiebre. ¿Sí? Diverticulitis. El divertículo puede complicarse. El divertículo puede perforarse. Puede dar un absceso peridiverticular, se bloquea. El divertículo perforado se bloquea, puede dar un absceso. O bien puede dar una peritonitis localizada, una pelviperitonitis, por ejemplo. O bien una peritonitis generalizada, es decir, pus generalizado en el abdomen con inflamación e infección de todo el peritoneo. La peritonitis es un cuadro grave. Las peritonitis habitualmente me provocan ¿qué cosa? Un hilio. ¿Qué tipo de hilio? Y un hilio paralítico. Distensión de asas, ausencia de ruido. Y dolor abdominal difuso con defensa, en todo el abdomen, un abdomen tenso, un peritoneo irritable y una descompresión dolorosa en todo el abdomen. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos? Doctor, Bueno, sí, perdón. una duda. En el caso de su hijo, ¿no le hicieron ninguna maniobra semiológica? Usted dice, por ejemplo, las maniobras de Giudice San Martino. No, la del obturador. La maniobra, claro, no, levantar la pierna, el obturador y todo eso es muy de los libros, es muy de los libros. Acá no funcionó. Incluso la de Giudice San Martino, que es la dilatación del esfínter anal con localización del dolor, tampoco. No siempre, digamos, la extensión de la pierna y la compresión del apéndice sobre el psoas y se produce el dolor, no siempre. De manera que, vuelvo a repetir, cirujanos avesados con residencia hecha, se les pasó por alto una retrocecal ascendente. Bueno, quiero saber si alguno hizo el interrogatorio del caso 16. ¿Sí? ¿O no todavía? Tienen tiempo, no hay problema. Quiero saber si han contestado el último cuestionario. ¿Todavía no? Quiero saber si le dije... ¿Usted sí, Piccini? ¿Jonathan? Sí, doctor. ¿Cuál contestó? El último. cuestionario y los dos casos clínicos. ¿Hizo ya los dos?
Sí, el ¿Esos los 14 y el dos? 16, sí. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Pudo hablar bien? Sí, doctor. Principalmente en el caso 14, muchas preguntas no contestada. No contestadas. No sé si por el portuñol, que de repente no está tan Eso, porque yo estoy viendo eso, que los voy a recomendar que ustedes tengan que aprobar castellano otra vez, para poder dar el final. Va a tener que hacer español otra vez, un poco. Pero se llega al diagnóstico tranquilo, tanto en el Claro, pero 14 como el lo 16. ideal es, claro, no les va a entender muchas cosas porque justamente, digamos, es un reconocimiento de voz, ¿no? Y es toda una tecnología de reconocimiento de voz que es asombroso, como yo les conté alguna vez que yo con este asunto comencé hace, no sé, 30 años se llamaba Dragon Natural Speaking. Era un software que salía como $1000 y bueno, y todos mis ahorros lo invertí para comprar eso. Resulta que había que ensayar y recitarle el Martín Fierro, el Quijote, no me acuerdo cuánto, había que estar 24 horas hablando con el software para que reconociera 70-80% de las palabras mías. Pero si hablaba otro, no lo entendía. Había que entrenarlo durante mucho tiempo para que reconociera apenas un 80% de lo que yo decía, y muy lentamente. Eso hace 30 años. Hoy día ha cambiado tanto que usted le habla y le habla a otra persona y otra, y entiende todo lo que uno le dice. Es decir, tal es así que entiende que le escribe abajo lo que usted está hablando, le traduce y le escribe. Es increíble, ¿no? Reconocimiento de voces. Bueno, estaba por decirles algo y me olvidé. Y doctor, una cosita más. Sí. Sobre el cuadro del apendicitis de su hijo. Sí. Con los mismos 18 años que él tenía, yo también tuve un cuadro igual, pero a mí pasó en un miércoles y el jueves yo estaba operando a la noche. Ah, ¿se lo diagnosticaron bien? Sí, 2006 yo estaba por entrar en el rotatorio del curso de técnico en enfermería y tuve que trancar mi curso porque estaba pasando por el procedimiento. ¿Y el médico que le diagnosticó pudo hablar con usted si él ya había visto otros casos? ¿Cómo hizo el diagnóstico? El médico era un residente, un médico recién formado que tendría volvido de la residencia en España. Ajá. Y dijo que allá tenía conocido casos similares. Claro. Pero tampoco la ecografía puede a veces la ecografía sí, dio como inconclusiva. Después de la tomografía, sí, pasamos al quirófano. Claro. Y sí, ya en 2006 había tomografía. De manera que queda claro que cuando uno ha visto un caso y lo ha vivido, después ya diagnostica otros casos. El tema es cuando uno no lo ha visto, no lo identifica, a pesar de haber leído en los libros, etc., no es lo mismo que yo haya leído en los libros, porque yo lo leí en los libros. Yo leí en los libros que existía esto, pero no se me ocurrió pensar, digamos, de entrada, que podía ser eso. Después de haber vivido el caso, sí, después diagnostiqué unos cuantos, pero porque no es infrecuente, ¿eh? Es una malformación. El apéndice puede tomar distintas ubicaciones. La más común es hacia adelante y hacia abajo, contacto con el peritoneo. Bueno, espero que... me olvidé de preguntarle, ¿qué es esto que leí en el foro, una pregunta que hizo una alumna acerca de si había noticia del parcialito de digestivo? ¿Qué es eso? Parcialito de digestivo. ¿Sofía?
Cuénteme, Sofía, cuénteme qué pasa con eso. Hola, Doc. No, nos avisaron que vamos a tener 3 parciales. El primero va a ser de gastro, el segundo es hígado y vesícula biliar, creo, y el último es el de neuro para poder rendir la ERA. Ajá. ¿Y van a ser escrito o escrito y oral? Imagino que choice, Choice. pero no nos avisaron nada, no sabemos si es con cámara, si es choice, si es algún trabajo, no sabemos. ¿Qué es con cámara? Claro, si nos van a tomar oral, digamos, o algo por el estilo. Bueno, está bien. No nos Y avisaron. sí, los parciales suelen ser escrito y oral, pero el año pasado creo que fueron 2 nada más, gastro por un lado y neuro por otro, y el anteaño uno solo, es decir, un solo examen de la ERA, donde se daba una hoja con preguntas de gastro y otra con preguntas de neuro. Pero bueno, espero que los que yo le estoy mandando, algunas preguntas de las que les mando, les sirvan como entrenamiento. Voy a tratar de mandar esta semana, hoy es jueves, voy a ver si antes del lunes puedo mandar algunas otras preguntas de cuestionario. Bueno, señores, los dejo, yo estoy un poco con sueño, hace mucho frío acá, aburrido que no podemos salir a ningún lado, estamos mal acá en el Chaco. Bueno, como todo el resto de Argentina, están aumentando los casos en el interior. La gente ya le perdió un poco el miedo, porque lo que pasa es que el público, la gente, lo está viviendo en su casa, en la calle, qué sé yo, no está viviendo dentro del hospital. Ahora, los que están viviendo dentro del hospital, enfermeras, médicos, kinesiólogos, están viendo porque están en la trinchera, están viendo la guerra, están viendo las balas. El resto de la gente está lejos, está en las ciudades fabricando cañones, fabricando qué sé yo, pero no están en la trinchera ahí donde zumban las balas. Por eso que son 2 visiones distintas. Acá en la Argentina, ahí habla la gente de la Sociedad de Terapia Intensiva, están agotados, porque no se trata de tener más respiradores, más camas, no, el personal. No cualquiera puede manejar un respirador, manejar un paciente crítico. Y es un recurso humano que no se forma en 2 días. Y las enfermeras lo mismo, y los kinesiólogos especializados tampoco. Y el trabajo que llevan, ventilar en decúbito prono, higienizar a los pacientes, tomar todos los recaudos de cambiarse, de cosas, es una tarea increíble, ¿no? Increíble. Y lamentablemente ya veníamos viendo desde hace mucho tiempo la falta de recursos de médicos terapistas. Porque es una especialidad que lamentablemente el médico, cuando hace la especialidad, tiene que ir a trabajar como médico de guardia o como médico de planta en un hospital, y los ingresos no son suficientes en la Argentina, no sé en otros países, pero en la Argentina no. Entonces, el anestesista gana mucho más, el oftalmólogo, el gastroenterólogo, los que tienen aparatos, facturan y cobran, pero el terapista no. Entonces, hemos tenido en los últimos años vacantes que no fueron completadas, es decir, cargos vacantes para residencia que no fueron completados. Y entonces ahora nos encontramos de que ante esta emergencia y falta el recurso humano. Y eso no se compra, no se fabrica, no se... Incluso por motivos políticos estoy seguro que si Cuba ofrece, ahí tienen bastante dominada la pandemia y tienen buenos médicos, y si ofrece médicos, y acá por razones políticas van a decir, no, de Cuba no, porque nos van a traer el comunismo. Bueno, hay cada cosa en el mundo que... Bueno, señores, les deseo un buen fin de semana. Mañana va a salir el sol, también en Corrientes, y va a haber primavera pronto. Así que a estudiar con fuerza, con vocación, con ganas de saber. Depende
¿Por qué? Nos vemos el jueves, ¿sí? Gracias, doctor. Chao. Bueno, Chao, chao, doctor. Gracias. chao, nos vemos. Julián, qué auriculares, poderosos.